¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a iniciar el vivo que tenía planeado con Gabriel Bellerini. Hoy vamos a hablar sobre bioética. Gracias a las personas que se están conectando, a todos ellos bienvenidos. Hoy va a ser una conversación un poco diferente a la que habitualmente he estado tratando. Vamos a hablar un poco más sobre aspectos no relacionados ni con la inteligencia artificial, no directamente por lo menos, ni tampoco con el conservadurismo, que son los temas que yo he estado proponiendo. Pero esta vez quiero abordar otra tecnología que es la biogenética y cómo esto influye, ¿no?, en la forma como vamos a definir nuestra humanidad, nuestras características eh, como seres humanos. Entonces he creído a bien invitar a... porque Gabriel es uno de los principales expertos en este tema en América Latina, así que vamos a tener una conversación diferente y muy interesante, por cierto. Gabriel, bienvenido, ¿cómo estás? Qué gusto. Un gusto enorme, gusto saludarte, Miklos. Bienvenido pues a esta conversación que estamos teniendo. Parece que la gente ha tenido interés en escucharnos y bueno, es una alegría conocerte en esta nueva normalidad por este medio anormal, ¿no? Y establecer esta conversación que va a versar sobre transhumanismo y bioética principalmente. Sí, vos Así sabés que me escribían, dice, la charla parece buenísima, pero ¿de qué van a hablar? bueno, vamos a poner un poco, vamos a posicionar la conversación para que nuestros amigos sepan qué cosa vamos a tratar. Y yo estaba haciendo una pequeña introducción. Mencionaba, bueno, el discurso que yo había traído era inteligencia artificial y tecnologías convergentes, pero dentro de estas tecnologías convergentes también se encuentra la biogenética. Y esto tiene impacto directo sobre todo la tecnología CRISPR, que es la edición de genes y cómo esto puede alterar nuestra condición y nuestra naturaleza humana, nuestra identidad como especie, Ujú. ¿no? Y aquí vamos a abordar probablemente temas sobre el aborto, la morfología humana y también cómo toca esto con respecto al transhumanismo. Así que, no sé, podríamos empezar diciendo qué es la bioética. Bueno, primero déjame decirte, te descubrí en una charla con Agustín y me ha parecido, pero digo, ¿dónde ha estado escondido Miklos en este tiempo? Muy Gracias. prolíficos tus videos y realmente un aporte. Es para disfrutar, Miklos, en serio, cada una de tus charlas, cada uno de los videos muy formativos y hacen un aporte cultural, sin lugar a dudas, maravilloso. Así que un gusto charlar con vos. Muchísimas La gracias. bioética, una disciplina eh, que, si bien lleva unos años, es de alguna manera una ciencia moderna, nueva. Como método usa la transdisciplinariedad, es decir, se nutre de un montón de otras disciplinas para poder arribar a lo que es en esencia, en realidad, que es la valoración ética. Estudia los actos humanos, ¿sí? La bioética estudia, no el comportamiento humano, que es disciplina de la psicología, pero estudia los actos humanos desde la razón, desde una reflexión ética. La ética es una rama de la filosofía, no tiene nada que ver con el dogmatismo religioso, no es una cuestión que surja de dogmas, es una reflexión ética, es decir, dentro del marco filosófico, usa la razón para poder valorar los actos humanos con relación a la vida y particularmente dentro del campo de la medicina. Si bien hay una ética globalista que de alguna manera hace una mirada ética sobre todas las cuestiones, sobre la agenda global y sobre todas las cuestiones que tienen que ver con el ecosistema, ¿no? Hay una bioética de investigación. Todas las líneas de investigación, sean farmacológicas, de nanotecnología, sean del campo que sea, eh, y que se llevan a la especie humana, deben tener un marco ético. Entonces está la bioética global, está la bioética de investigación y está la bioética clínica. Esa va a ser la que de alguna manera más va a referirse a los temas médicos.
¿sí? Bioética, o sea, ética aplicada. Es una ética aplicada, una especialización muy concreta, más que nada en todo lo que tiene que ver en estos tres campos y Ujú, fundamentalmente en el campo de la vida y particularmente en la vida humana, ¿no? ujú, Dentro ujú, de lo hoy por ley en la mayoría de los países de alguna manera regulan y requieren que cada hospital tenga un comité de bioética porque hay prácticas y cada vez más donde la autonomía de los pacientes, donde cada uno tiene que de alguna manera prestar conformidad de qué es lo que se ujú. le va a hacer sobre su cuerpo y en aquellos actos donde los médicos dudan cuál es el buen accionar, se convoca, se cita a un comité de bioética para poder ayudar a pensar, reflexionar y poder de alguna manera arribar a una conclusión de cuál sería la licitud o ilicitud, el acto moral o inmoral de ese procedimiento médico. Perfecto. Y yo he estado, bueno, considerando nuevamente el desarrollo científico-tecnológico y todas estas técnicas que mencionaba, principalmente la técnica CRISPR. eh, Antes de entrar a esos temas, es muy difícil, o sea, la ética, la bioética entonces nos daría un mapa, ¿no? Una especie de camino para tomar mejores decisiones. Pero siempre vamos a llegar a, o sea, no nos ofrece soluciones definitivas, es simplemente este mapa en donde nosotros nos guiamos y muchas veces las decisiones que vamos a tomar van a ser, no van a cumplir con ciertos principios. Yo he estado viendo, en la inteligencia artificial tú tienes 5 principios, es beneficencia, no maleficencia, autonomía, justicia, y la inteligencia artificial incorpora un quinto que es explicabilidad. Ahora, obviamente la inteligencia artificial toma estos 5 principios, 4 de ellos que he mencionado, los 4 primeros son de la bioética. Entonces me gustaría un poco como a manera de docencia y en términos muy sencillos nomás, para que nuestros amigos entiendan, ¿qué implican estos 4 principios? Beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia. Te voy a repetir lo mismo que te repitió mi amigo Nicolás Márquez en una Ujú. charla de otro tema. Vos tenés una gran influencia de literatura anglosajona. Así es. Y por lo que vos estás diciendo, esos principios responden a una cosmovisión anglosajona. Es decir, Ujú. es una bioética principialista Ok, que surge en una cosmovisión del common law, ¿sí? Una claro. ética, un derecho consuetudinario, un derecho positivo, un derecho que surge del pacto social, Ujú. una manera contractualista, una manera donde la plataforma filosófica es subjetiva, es decir, no es individualista, la subjetividad es colegiada, hay un pacto social, pero no deja de arribar a una conclusión subjetiva. ¿Me explico? Sí, no, 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 claro que sí, claro que sí. Tenés otro gran universo, Miklos, que es una ética con otros principios que no desconoce los principios de lo que se llama el principialismo, esta ética anglosajona, que es el personalismo ontológico, que se nutre más del derecho. Bueno, cuando la bioética se nutre con el derecho, es el bioderecho. Ese Ujú. bioderecho puede ser positivista o puede responder a otra cosmovisión que es el naturalismo, apoyado en el derecho romano, que viene desde una plataforma filosófica del realismo, hay Ujú. esencia, no hay idealismo, y que la valoración ética va a ser de una ética donde reconoce que hay un orden natural, Ujú. hay un derecho natural y hay de alguna manera una dimensión objetiva, hay principios universales, hay una objetivación de los actos como buenos o malos, no en términos dogmáticos religiosos, Ujú. sino todo aquello que está en concordancia con ese orden natural va a de alguna manera perpetuar ese bien para la humanidad, ¿no? Claro. Entonces, déjame decirte, simplemente a modo de introducción. La bioética ya lleva hace años,
¿no? Unas décadas de avance, pero donde surgen los principios que vos enumeraste, por lo menos tres de esos cinco, Ujú. la clásica son cuatro, ¿no? Autonomía, beneficencia, no maleficencia y el principio de justicia. Esos principios surgen después de la Segunda Guerra Mundial, que se hicieron en los juicios de Nuremberg, Ah, qué interesante. cuando se hicieron investigaciones médicas, clínicas, pero violando los derechos humanos y que fueron abusos contra la humanidad realmente, ahí surge uno de los primeros códigos, el código de Nuremberg, con algunos de estos principios. Avanza un poco el mundo, vos sabés que en la década del 60 hubo una escuela estatal en Estados Unidos, famosa, Willowbrook, que de alguna manera le inocularon a niños sanos intencionalmente para ver cómo avanzaba el virus de la hepatitis, simplemente para estudiar qué efecto este virus tenía, pero cosas terribles, ¿no? Claro. Es decir, Ujú. hospicios con abuelitos también se han hecho. Entonces, surge un código donde, y el informe Belmont va a resumir de alguna manera, esa ética principialista, que bueno, aporta algo. ¿Cuál es el problema? Y déjame hacerte una crítica general. ¿Cuál es el problema de esa ética principialista? Carece de una antropología objetiva. Ujú. Esos principios son muy subjetivos. Por eso vos introdujiste y decías, bueno, nunca vas a llegar, y es cierto lo que afirmás, nunca vas a llegar a un nivel de valoración objetiva. Siempre se va a mantener en un criterio de subjetividad, porque lo Ujú. es. Claro, Es una exacto. manera de acercarse muy subjetiva. Hay otra escuela, hay otra rama. Yo me formé en la Universidad Católica aquí en Buenos Aires y bueno, en todo el mundo surge de una reflexión filosófica aristotélico-tomista desde el Ujú. realismo y fundamentalmente en bioética desde un personalismo ontológico. Es decir, el ser humano no es existencia, es, tiene esencia, hay una sustancia. Las escuelas transhumanistas son idealistas, no Ujú. realistas. Ujú. Entonces son materialistas, no Claro. tienen una antropología como de la que estamos hablando. Entonces la valoración ética va a ser diferente. Y eso explica también por qué la colisión sea frontal entre ambas posiciones también, ¿no? Tal Porque cual. tú estás hablando a modo de resumen, entonces, para que nuestros amigos vayan siguiendo la cuestión, desde el derecho positivo o del positivismo nacerían estos cuatro principios bioéticos que yo te he mencionado, que son de origen anglosajón, que tienen también conexión con el common law, y por el otro lado estaría esta visión de que nace desde el derecho natural, una visión antropológica y que hace estos criterios antropológicos al momento de valorar decisiones de bien y mal. Si he hecho bien el resumen, me lo... Excelente, Ok. Miklos. Excelente. Ahora, ¿por qué es tan importante? Yo no soy experto en el tema. Hace unos meses tuve la oportunidad de entrevistar en Madrid a Elena Postigo, que es una gran experta en bioética española, y tuve una conversación muy interesante con ella. Y mi preocupación ha sido cómo primero que no aprendemos de la historia, porque ya tenemos los registros de la eugenesia, ¿no? Que se inicia como una ciencia también, bien intencionada. Es Francis Galton, el primo de Charles Darwin, quien inicia esta corriente científica, ¿no? La eugenesia. Pero después la eugenesia también se acopla con la frenología, que era esta famosa ciencia donde se medían los cráneos, ¿no? Y determinada según el diámetro del cráneo era el nivel de inteligencia que tenían las personas. Entonces el caucásico siempre estaba arriba, después venía por lo menos los asiáticos, después los indígenas, después los negros, y así. Y obviamente a partir de ese momento es donde se inician también las famosas teorías raciales, el racialismo. El problema fue que esta eugenesia, que se inició como ciencia, ¿no?
después deriva o concluye con 6 millones de judíos muertos en Auschwitz. Esa es la conclusión de esta eugenesia. Y el problema fue que esta eugenesia también llegó a adquirir un estatus científico. Se organizaban congresos en Europa, los primeros 2 décadas del siglo XX, perdón, fueron muy productivos, con los alemanes, no extrañamente, liderando la carrera. Y esto ¿por qué hago este preámbulo? Porque una supuesta ciencia, que en realidad era una pseudociencia, terminó generando todas estas conclusiones, estas consecuencias tan nefastas. Y ahora lo vemos con la ciencia del género. O sea, el género los estudios de género vienen a ser una repetición de la historia de la eugenesia, ¿no? Y estamos viendo que, por lo menos quienes hemos estudiado un poco historia, sabemos que este camino no es el más adecuado y que va a terminar invariablemente en desgracia, que ya está ocurriendo, por ejemplo, con los millones de niños que son abortados cada año en todo el mundo. ¿Qué lugar va a tener la bioética en los debates, no solamente de especialistas? Porque esto es lo que yo creo importante que la gente entienda. Estamos tocando este tema porque a todos ustedes en algún momento se van a enfrentar a dilemas bioéticos. Y estas discusiones públicas van a ser más cuando se inicien estas aplicaciones de técnicas tipo CRISPR. ¿Qué lugar va a tener la bioética en el siglo XXI, querido Gabriel? Bueno, fundamental. Fíjate que por ley ya se está regulando, por lo menos, a nivel nacional, no puede haber ninguna línea de investigación oficial sin un expediente que avale, apruebe, digo, líneas clínicas, línea de investigación farmacológica, Claro. es decir, todo lo que es biotecnología aplicada al hombre, no puede haber nada sin que un comité de bioética se expida formalmente. Las resoluciones de un comité hospitalario o de un comité científico de bioética son vinculantes. Es decir, lo que el tribunal dictamina se hace o no se hace. Es decir, puede clausurar, cancelar una línea de investigación. Eso a nivel nacional. A nivel local, todos los hospitales, en la mayoría de los países hoy, está legislado, debe contar con un comité de bioética, precisamente no para ponerle freno al avance tecnológico, al avance científico, al progreso del desarrollo tecnológico aplicado a la bonanza o a la calidad de vida de la humanidad. No, es ponerle un marco ético. La pregunta que se hace el bioeticista es decir, esto que ya es posible hacerse en laboratorio, esto que ya es una realidad, esto que ya conocemos, que como humanidad podemos meternos en campos que hasta hace unas décadas eran ciencia ficción, la pregunta que se hace ¿es lícito? ¿Es moral? ¿Es inmoral aplicarlo a la vida humana? Y de acuerdo a cuál sea tu plataforma filosófica, tu concepción antropológica, tu cosmovisión de esa realidad, vas a tener bioeticistas que te puedan avalar un aborto, te pueden avalar, pueden levantar la bandera del transhumanismo, pueden levantar las banderas de la agenda globalista con las mutilaciones de cambio de sexo y el transgénero y todo lo trans que viene detrás. Por eso digo, hay una bioética que puede caer también dentro de esta subjetividad moral. Hay un camino objetivo, existe un camino objetivo de apoyarse en esos principios universales, lo que es bueno para una comunidad y es bueno para toda la especie, bueno, se apoyan en principios que son universales y que buscan ese bien común, ese bien con mayúscula. Hay un camino. Y hay una línea de reflexión filosófica en ese sentido y el personalismo ontológico lo representa, ¿no? Entonces, vos hablabas ahí del transhumanismo, precisamente. El transhumanismo parte de una cosmovisión que rechaza ese orden natural. Exacto. Surge del idealismo, es decir, el personalismo es realista, ¿no? Entonces, ese transhumanismo, si mira la realidad natural, encuentra caos. La humanidad debe ser perfeccionada.
el Ujú. orden natural es insano, hay que corregirlo. Digo, como plataforma Claro, de claro. pensamiento, ¿no? Entonces, el fundamento que encuentra este transhumanismo precisamente no es la sustancialidad. El hombre tiene existencia. Y ahí eso te traza una línea, Miklos. A Claro, ver, un punto de no retorno, básicamente. Ujú. exactamente, es un abismo, porque si el hombre existe, no hay esencia, no hay sustancia, de, ni hablar de lo que es persona humana, porque vos tenés Ujú. quien hace Exacto. Peter Singer y demás, tenés filósofos que niegan tanto la dignidad humana, de la persona humana, que le asignan el concepto de persona a otras especies cercanas a la Así humana. es. Ujú. Entonces, es una línea, digamos, es una doctrina transhumanista. Algunos pueden linkearla con una religión, ¿no? Pero que surge de una plataforma bien subjetiva, ¿no? Claro, muy interesante. Ahora me mencionabas el transhumanismo. El transhumanismo en realidad es el odio a la especie. Claro, Es el rechazo a la especie y a este orden natural del cual surge también la ley natural, ¿no? tal cual. La necesidad de mejorarnos, pero ¿mejorar qué? Ese es el problema. Ahí entramos a estas subjetividades que tú mencionabas. Yo tuve en julio del año pasado la oportunidad o la desgracia de asistir al 14º Congreso Mundial Transhumanista, donde Ah, qué estaban todas bueno, las... Era el único troll ahí, obviamente. me imagino. No hice muchos amigos después de las preguntas que planteé, pero era- es parte del trabajo, ¿no? Y había un optimismo desaforado, era un Mm, optimismo que estaba completamente descontenido con respecto a las posibilidades que podía abrir la ciencia y la tecnología en la manipulación para esta mejora, que en realidad no definen claramente qué es lo que quieren mejorar, y esta aspiración también hacia la perfección. Pero ahí mm, también entramos a otro problema, la perfección no es universal. Podemos determinar o ver diferentes formas de lo que sería perfecto para unos y para otros, vamos a decir, por lo menos a nivel terrenal estoy hablando. No estoy hablando a un nivel divino, porque ahí la perfección es absoluta. Simplemente nuestra imperfección como seres humanos. Y ellos decían que, o el argumento que ellos planteaban era que la evolución natural, que también es una teoría que dan por sentada, y en realidad si uno estudia un poquito hay unas fallas importantes, o hay unas inconsistencias importantes también en la teoría evolutiva de Darwin. Hay un libro que mencioné la vez pasada que recomiendo que se llama, ahorita se me va a venir porque estoy medio oído, de Stephen Meyer, que escribe este libro sobre Darwin's Doubt, la duda de Darwin, cómo ujú, cuestiona la teoría de evolución. Pero ellos decían, la evolución es un proceso que toma mucho tiempo, ha tomado millones de años para llegar a ser el adefesio que somos, eso, ellos se refieren en esos términos a nosotros. Es un proceso que toma mucho tiempo, es un proceso cruel porque supuestamente se basa en la victoria del fuerte sobre el débil, y no tenemos control sobre eso. Además, genera ujú. fallas. En cambio, nosotros con la ciencia y con la tecnología vamos a independizarnos de esta desgracia de la naturaleza y vamos a tomar control de nuestro desarrollo evolutivo y queremos aspirar a ser una superespecie. ¿Qué opinión te merece esa cosmovisión antihumana de los transhumanistas? Todo está relacionado con todo lo que vos decís. Surgen de una plataforma donde se niega absolutamente cualquier sentido de verdad absoluto, cualquier criterio de valor universal. Es un materialismo extremo con una antropología eh, muy limitada, si es que la tienen, Es una donde antiantropología en todo caso. exacto, claro. Uh Es -huh. decir, donde, fíjate algo sencillo para empezar a hablar, digamos, ¿no? Pues Uh -huh. es apasionante, la verdad que es apasionante. Es apasionante ver el ritmo del avance tecnológico. Vamos a separar un poquito de tiempo para hablar de CRISPR, que es muy interesante. Sí, claro, claro, claro. Pero el avance de la ciencia, de la tecnología, tanto en lo macro como en lo micro, es apasionante realmente. Y en medicina se viene avanzando y mucho. Uh -huh. Ahora,
Fíjate una pequeña distinción. Los transhumanistas no reconocen la diferencia entre corporalidad y corporeidad. Ujú. Ah, qué interesante. Por favor, ilústrame, porque yo también estoy... Corporalidad, el término de lo más sencillo, corporalidad, es el cuerpo mismo, es decir, Nuestra dimensión eh, física. nuestra dimensión física. El Ujú, transhumanismo se queda ahí, es muy concreto, ujú, corporalidad. La corporeidad es otro concepto que va mucho más allá de la dimensión física. No incluye solamente lo corporal, ¿no? Expresa la unidad de la persona. Te estoy hablando en términos antropológicos, en términos ujú, filosóficos. Es decir, ujú, ujú. desde el realismo y desde esta concepción personalista, la concepción personalista siempre se opone, es contracultura, ¿no? Se opone a todas las corrientes filosóficas que niegan la realidad natural y la persona humana. Vuelve a poner al hombre en el eje, en el centro, y resalta el término, lo que es el concepto, lo que es persona. Entonces, Ujú. el cuerpo es solo una parte del ser humano, Claro. no lo es todo. ¿Sí? La corporidad se refiere a esa condición del hombre que no solo está limitado por el soma, sino que expresa su identidad personal devenida en una construcción compleja. Es decir, no tenemos un cuerpo, Miklos, somos un cuerpo. Ujú, ujú. De modo que no es que soy una entidad mental, ¿no? Llamale alma, llamale una psiquis, y no tengo un cuerpo, soy un cuerpo. Y es una unidad indivisible, hay una unidad sustancial allí. Entonces, el cuerpo simplemente es la dimensión somática de la persona, pero no se puede concebir el término persona sin cuerpo. Ujú. El transhumanismo precisamente lo que hace es decir, al ser materialista, es decir, hay un cuerpo, un cuerpo Ujú. solamente. Y se pierde de ver esa otra dimensión donde la persona es mucho más que Exactamente. esa expresión simplemente somática. No sé Claro. si... No, no, bueno, por lo menos yo estoy claro. Yo- Ojalá que nuestros amigos estén entendiendo. Cualquier cosa le echan la culpa a Gabriel. Yo no hice la explicación. Así. Pero es muy interesante lo que mencionas porque eso explica también por qué el transhumanismo no tiene ningún reparo en decir que el cuerpo físico, ¿no? Que es este Exactamente. reduccionismo materialista que tú mencionabas, puede ser modificado, puede ser mutilado. Cuando mencionaba en anteriores conversaciones, todos estos prefijos trans, ¿no? Transespecie, transraza, transedad, transcapacidad, transgénero, hacen alusión o son proto-transhumanismos, nos están orientando, están preparando al hombre como esta plastilina en la cual uno puede hacer absolutamente lo que se le dé la gana. Entonces, no tienes ningún problema, quiero mutilarme los brazos porque quiero tener brazos biónicos, de manera voluntaria, o sea, ni siquiera por una enfermedad. O quiero, no sé, pues, quiero subir mis pensamientos a la nube y compartirlos con todo el mundo, como si esos pensamientos, esos recuerdos o todas esas vivencias estuviesen completamente disociadas del Mm. momento en el cual ocurrieron, en el estado de desarrollo en el cual ocurrieron, porque no sé qué, es como que simplemente hicieran un corte y como un histograma solamente hubiesen hecho un corte específico en un momento específico. Científicamente es difícil pensar que en algún momento se podría lograr eso, pero eso no es lo grave es esta aspiración delirante, ¿no? Mm. De que lamentablemente ya vemos que en algunos casos se materializa como política pública, es decir, que a este grupo se le está dando una seriedad y se le está dando una legitimidad que Ujú. de lo contrario lo haría completamente irrelevante. Y quiero mencionar dos casos. La Universidad de Oxford, que es el Ujú. epicentro transhumanista del mundo. Ahí tienes a filósofos como Nick Bostrom, proponente de la superinteligencia, el Centro de Giro de Ética Práctica con Julian Savulescu y Ujú. estos que están hablando, que ya vamos a hablar también probablemente, ojalá que nos dé tiempo, de cómo podemos mejorarnos ya no solamente en términos físicos, sino en términos morales. Es Ujú. decir, se abrió la caja de Pandora y podemos hacer de todo.
si no tuvieran esa legitimidad, no creo que tendrían esa fuerza. Y desde la empresa privada también, Google, las grandes empresas de Silicon Valley, las grandes dos religiones de Silicon Valley son ateísmo y transhumanismo. Entonces, ¿cómo pinta la cosa ante esto? ¿Cómo bioéticamente enfrentamos a estos titanes? Escuchaba y estaba recordando en este tiempo donde estamos rodeados también, ¿no? De este choque de culturas, de Así este es. choque de cosmovisiones, de poder hablar de valores, de conservar tradiciones sanas, de Ujú, poder hablar del extremo de la libertad, ¿no? Las tres libertades, no sé, hiciste muchos videos de transhumanismo y son de lo más interesante, Miklos. Sos un experto en el tema y la verdad de lo más interesante. No recuerdo haber escuchado si mencionaste las tres no, clásicas libertades de las que se apoya el transhumanismo, sencillas como para categorizarlas y poder seguir charlando dentro de ellas. Una es la libertad morfológica, ok, ok. Ujú. todo lo que tiene que ver con, digamos, el cuerpo me limita. Entonces, el transhumanismo lo que propone precisamente es que no estamos, el cuerpo es una cárcel y Así no es. estamos obligados a aceptar esta cárcel. Tengo la libertad morfológica de extender mi cuerpo, Ujú. pero como un derecho, es decir, ¿no? No tengo que estar sujeto a la limitación de mi cuerpo, tanto sea funcional, fisiológica, ¿no? Así Es, es. con O todo sea, lo que puedo esto deriva, manipularlo. Así es. Ujú. con todo lo que deriva, ¿no? Ahí dentro de esta libertad viene la transcorporeidad. Y lo que vos hablabas, que desde el Estado de alguna manera se impulsa, es esta transcorporeidad Ujú. devenida en el cambio, digamos, de En los género, no de sexo, 217 porque sería genes, inviable, sería exactamente. imposible. Ujú, ujú. Pero una modificación por lo menos fenotípica. Después vos tenés esa libertad reproductiva. Ujú. Eh, Como no hay una ética valorativa, como no hay una antropología clara, el transhumanismo se apoya que el ser humano tiene plena libertad para reproducirse usando las Cualquier técnicas que método. consiguen. Fíjate vos, ellos no hablan, los transhumanistas no hablan de eugenesia, no No, reconocen la eugenesia. o la habla o la mencionan como una eugenesia positiva, que es una estupidez, o sea, es un jueguito de palabras, ¿no? Claro, y la otra libertad es decir, la libertad cognitiva, ¿no? Ujú. Donde incluso podés, esto ya es utópico, parece ciencia ficción, aunque yo lo miro con reservas porque muchos de los temas que hoy son realidad, hace 20 años lo veíamos Así como es. ciencia ficción y hoy Ujú. es una realidad. Ahora hablamos un poquito de CRISPR, pero es decir, lo que en la década del 70 veíamos el hombre nuclear, la mujer biónica, Maxwell Smart hablando con un teléfono, y era Ujú. una cosa payasesca, era una cosa del absurdo, el humor absurdo, Ajá. hoy es una realidad. Así es. Ujú. Entonces hoy tenés prótesis biónicas, hoy tenés esa realidad virtual, esa inteligencia artificial que realmente lleva a la extensión de la humanidad en una forma. Entonces, desde el transhumanismo, yo creo que el gran desafío es poder encontrar. A ver, la tecnología no es mala, Así es. Eso que quede súper claro. no es malo en sí mismo. Ujú, Nadie se opone al avance de la ciencia. El tema es ciencia sin conciencia lleva a la ruina del hombre. ujú. Totalmente de acuerdo. Entonces, todo depende del uso que le demos a esos desarrollos tecnocientíficos. Y ese un poquito ese síndrome de Frankenstein, ¿no? Ujú. Ese miedito que puede llegar a surgir en que todo eso que uno ve viable como avance tecnológico no sea que se te vuelva en contra, Así no es. sea que se vuelva en contra de la misma humanidad, ¿no? Ujú. Entonces,
El problema es que el transhumanismo no acepta límites. Exactamente, es el campo absoluto del relativismo. Exactamente. Ujú. Ahora, Y ahí hay un gran peligro, hay que encontrar la vía y cuando uno entra en diálogo con estos muchachos, con dos cosmovisiones, es muy difícil dialogar cuando se parten de cosmovisiones muy exacto. Ujú, antagónicas. La verdad es que hay que encontrar esa ética de la tecnología, ¿no? La que sí le da un aval a todo el desarrollo biotecnológico, pero en realidad poder avanzar a la luz de una antropología centrada en esa dimensión ontológica del hombre. ujú, El ujú, hombre tiene dignidad, la persona humana tiene dignidad. Entonces, las líneas de investigación deben tener un criterio de moralidad objetivo. Y esto es ujú, lo que pierde de vista el transhumanismo. ujú. Ahora que hablabas de la libertad reproductiva, aquí ya podemos entrar a un terreno fértil de discusión. Uno de estos es CRISPR, que es esta técnica que, bueno, se hace pública por lo menos el 2012 gracias a dos investigadoras, a Jennifer Doudna y a Emmanuel Charpentier, que es esta técnica que nos permite editar genes, o sea, nuestro ADN, nuestro genoma, todas las instrucciones que están en nuestro cuerpo. Ya entramos a un terreno donde jugamos a ser Dios, Mm. porque bueno, obviamente surge el mapa del genoma humano en el 2013, mapea por primera vez todo este genoma, gran avance de la ciencia, se empiezan a estudiar las funciones de los genes de manera individual, también de manera conjunta, se empiezan a tipificar esos genes. Em, ¿Qué significa modificar genes? ¿Qué impactos negativos podría traer la modificación de genes? Es un temazo, ¿no? La verdad es que a ver, es apasionante poder comprenderlo en detalle y quisiera traducirlo en forma No, por bien favor. sencilla para poder, para que todos puedan entender de qué hablamos. El escenario es todo Eh, tuyo. no, simplemente, es decir, cuando se descubre esa doble hélice, esa Ujú. cadena proteica, Watch ¿no? el Que 53. conforma nuestro ADN, nuestra identidad genética, ya se venía estudiando desde hace mucho tiempo la posibilidad de estudiar las secuencias de esos pares de Ujú, proteínas y de... Hoy, a partir de unas bacterias, cambió la línea de investigación porque es lo que se llama la tijera genómica, ¿no? La técnica del CRISPR. CRISPR-Cas9. Este, exactamente, con Cas9 hay otras anteriores, la Cas12, Cas9 es la... Cas15. Exactamente. Este, lo que se estudió es ver cómo unas bacterias empezaron a fabricar defensa, su sistema inmunológico frente a virus, Ujú, desintegrando esas cadenas, esa porción de ADN viral, ¿sí? ujú, Y que la forma de alguna manera en cómo poder llevar eso, traspolarlo, con un mecanismo homologado a lo que sería el ARN, ¿no? Es decir, ujú. se vio la manera de cortar un pedacito específico con alta especificidad y poder editar, precisamente, editar genes, ¿no? Eh, de repente, cuando uno encuentra que en esa cadena hay un gen que codifica para una enfermedad, Ujú, poder cortarlo, sacarlo y reemplazarlo, pegarlo por un gen sano, pero ese es maravilloso. claro. Es decir, eh, el sistema CRISPR precisamente que toma este sistema de defensa del modelo procariótico y lo Ujú. adapta a células eucarióticas, y son las que tienen, las eucariotas son las Nucleares. que tienen membrana celular, ¿no? Ujú, Entonces,
con esta técnica nueva se podrían llegar a reparar cualquier tipo de enfermedades hereditarias, Ujú, genéticas, ujú. ¿no? Y abre el campo a un nivel maravilloso. ¿Cuál es el problema, Miklos? Muchos. ¿Cuál es el gran problema? Si nosotros vamos a estar trabajando a nivel somático, con células somáticas o con células germinales. Claro, aquí habría que hacer una explicación brevemente también para los amigos que nos están escuchando, la diferencia entre células somáticas, que son las células adultas, y las células germinales, que son los gametos, básicamente, células que pueden generar células reproductivas. No sé si podrías complementar eso. Eh, Haría una diferencia muy puntual. Los gametos son células, si bien son células germinales, es la mitad de la expresión de una célula haploide, es decir, como Ujú, células, son células haploides, es decir, para ser célula somática, cualquier célula del cuerpo, por más que tenga diferente forma, tiene una doble cadena de ADN, es decir, tiene 46 cromosomas. claro. Las Ujú, células germinales, espermatozoide y óvulo, en su ADN son haploides, tienen 23, tienen la mitad, ujú, ujú. para promover ese crossing over, para promover el entrecruzamiento Claro. hombre-mujer de esas células y formar una célula somática, Ujú, pero que va a dar, la, tiene la potencialidad, tiene pluripotencialidad, va a devenir en el desarrollo de un embrión, una persona, un niño por nacer. claro. Entonces, cuando hablamos de células somáticas, hablamos de cualquier célula del cuerpo. Ujú, Cuando hablamos de células germinales, estamos hablando también precisamente de esas que van a derivar en ujú. la reproducción de la especie. ¿Me Sí, expliqué? sí, sí, sí. Entonces, solamente como para hacer una aclaración y dime si estoy en lo correcto, tendríamos dentro de las células germinales, por ejemplo, podríamos considerar a las células totipotenciales o totipotentes, el Claro, cigoto. a nivel de blastos, claro. Es decir, Claro, por ejemplo, algunas enfermedades, a nivel somático hay líneas de investigación, sobre todo en enfermedades como Parkinson, la distrofia muscular, la Ujú, distrofia miotónica, la anemia a nivel de blastos. Por ejemplo, cuando se requiere un trasplante de médula ujú, y se quiere hacer este tipo de edición genómica, ¿sí? En las enfermedades heredadas, la fibrosis quística, la anemia, que muchas veces son causadas por mutaciones ujú, de un solo par. ujú. La tecnología CRISPR lo que hace, y una forma sencilla, tiene el potencial de corregir esos errores. Es decir, el gen corregido permanece en su lugar, digamos, dentro En de esa sitio. secuencia, en el Ujú. lugar habitual de ese cromosoma, y lo que se hace, me entraba una llamada, no sé si se vio ahí No, la, no, no, dale, dale. eh, lo que se hace de alguna manera, por ejemplo, en los hematocitoblastos, es decir, cuanto más basal es la médula, son las que van a derivar Ujú, son esas células que van a derivar y van a formar a todas las células que están en nuestra sangre, ¿no? Entonces, cuando vos haces una cirugía genética con CRISPR, podés corregir ese gen defectuoso y las células con el genoma corregido que lo transferís en la médula de ese paciente va a formar células sanas, es decir, que si se pudiera reemplazar más o menos el 70% de las células defectuosas, estarías encontrando la cura de ujú, esas ujú. enfermedades de corte genético, Monogénicas. hereditario, ¿no? Ujú, ujú, ujú. Claro. Diferente es, es cuando aplicás este tipo de tecnologías y trabajás a nivel germinal o con embriones humanos. Claro, que ya es una línea de investigación que está abierta. Hay protocolos, ¿no? Que te permiten trabajar con embriones de hasta 2 semanas de vida, creo. Ah, sí, hasta el día 14 algunas líneas, exacto, sí, Ujú, exacto. ujú, ujú. Pero ¿cuál es el problema ético, moral, Miklos? Yo tengo Es un par de evidente. videos.
tengo un par de videos ahí en mi canal de YouTube, en el marco de lo que fue el debate por el aborto aquí en la Argentina. Ujú. En una de esas es gracioso, ¿no? Porque vos ves la mentalidad o el marco ideológico que está detrás de Claro, quien no acepta que la vida humana comienza en el momento de la concepción. Si nosotros concepción. Ujú. decimos que la vida humana comienza en la concepción, hacer investigación hasta el día que quiera, 12, 13, Es 14 o lo inmoral. que fuere, estás haciendo investigación desde el marco ontológico con una persona por nacer. Claro. O sea, estarías De- violando un principio, el principio de no maleficencia y justicia, pero totalmente estarías, violado. estarías Claro, violando todos y cada uno de esos principios y vos decís, a ver, estás manipulando a una persona. así es. Claro. Y estás descartando, porque después con toda esa línea de investigación que vos decías de esos embriones hasta el día 14, no hay manera después de que hayas modificado Claro, en ya líneas está. de investigación ese genoma, transferirlo para que de ahí surja una, porque Claro. puede resultar cualquier cosa. Entonces, desde la perspectiva moral, la destrucción de ese embrión, la destrucción deliberada de ese embrión, eh, Claro. provoca un montón de interrogantes éticos, ¿no? En una de estas charlas, no sé cómo se dio con la periodista, me preguntaba, pero ¿qué pasa con esos embriones? Por la técnica del FIBET, Ujú, fertilización in vitro con transferencia embrionaria. Son bebés que se ujú. forman in Y se vitro, estamos ujú. hablando, donde hay eugenesia, se seleccionan los mejores Obviamente. genes, Ujú. donde no se van a transferir, se van a transferir los mejores embriones, Los otros se congelan y se venden. se congelan, se venden o se destruyen. Ujú. Entonces la periodista iba por ahí. Este, yo le digo, bueno, es decir, la vida humana comienza en el momento de la concepción. No, no, no. La vida comienza en la concepción. Digo, no, la vida humana. No, no, no. La vida, me dice la periodista. Es muy gracioso, hay que ver el video, es muy gracioso. Le digo, no, Luciana, la vida es humana. No, no, hay vida, no humana. Que sea no, no, que sea persona humana es otra discusión que es filosófica, le digo, biológicamente hablemos, la vida es humana porque yo tengo una mujer humana, un hombre humano, dos humanos se cruzaron, no tengo vida perruna, no hay Exacto. vida, la vida es humana, no hay vida de otra especie. Ujú. Esto tan grotesco que es biología de primer año, Así es. está en el marco de la discusión. Entonces yo le digo, ¿y qué pasa con esos embriones? Me dice que están congelados. Según su criterio, son personas humanas, congeladas. Al otro día me tuitea y me arroba, Valerini dice que los embriones congelados son personas congeladas. Agarro nuestras leyes aquí en Argentina y le digo, la robo a la periodista y le digo, no lo Ajá. digo yo, lo Claro. dice tal tratado, lo digo tal ley, ¿no? Claro. Le digo, el Estado argentino reconoce a la persona humana desde la concepción y muchos países también. Ahora, las preguntas que hace la bioética en este marco, Miklos, ¿es lícito investigar en seres humanos en esa etapa de embriones vivos que en esa línea de investigación van a ser desechados, ¿sí? Y que no van a ser transferidos en el útero de la madre? ¿Es moralmente lícito Ujú. modificar esa formación genética a nivel somático, a nivel embrionario, sobre todo, como un tratamiento de enfermedades y producir, no reproducir, producir Ujú. hermanitos para derivar en ciertos tejidos para transferirlos a otros y descartar a estos? Es decir, Claro. Y con eh, fines comerciales. y con líneas comerciales cosificando de alguna manera Así es. la vida humana, ¿no? Ujú, ujú. No, no, muy interesante. Ahora, había también una línea de investigación, bueno, ya es un hecho, ya se ha logrado a partir de estas células madre generar gametos. No sé si estabas al tanto de eso. Células ¿Cómo, reproductivas. cómo? A partir de células madre ya están formándose gametos en laboratorio.
No sé si estés, Tremendo, no sé si estés de tremendo. acuerdo Es con eso. decir, cuando uno trabaja a nivel basal, la potencialidad que te da eso es la de producción de la línea Claro, basal que tengas, no puede derivar. Es muy pero, interesante. pero el problema de esto es que cuando tú ya puedes producir en laboratorio células reproductivas, eh, hay una alarma gigantesca porque dicen, bueno, van a servir, por ejemplo, con esta onda feminista, esta onda de género, esta onda de odio hacia el hombre, en algún momento también descartarnos como sexo, literalmente. O sea, ahorita estábamos entrando al terreno de la especulación, pero es perfectamente factible pensar en esos términos. Hay un... Algunas especies, las hembras no prescinden para reproducirse, prescinden del macho, ¿sí? Claro, No es el caso nuestro todavía, aunque sería todavía. el sueño ideal de mucho del feminismo. En una discusión que tengo en en un canal de televisión también, estoy hablando del tema, y una feminista me dice, pero ¿usted en calidad de qué está hablando si usted es hombre? Digo, vos me estás excluyendo porque yo soy hombre, y ahí te recuerdo que en la especie humana la mujer partenogénesis Ujú. todavía sigue necesitando Dependiendo la presencia de los dos sí. gametos. Ujú. Pero sí hay una realidad que te lleva hoy a trascender en todo esto, y eso son líneas de investigación que vulneran Así. eh, toda plataforma valorativa que uno pueda tener con relación a la persona humana. Pero es que, claro, el problema es que cuando tú ves que estos avances científicos, ¿no? O avances, bueno, vamos a decirles estos temas científicos, no se sabe si serían avances. Hay un bioeticista o bioético inglés muy famoso que se llama John Harris. No sé si has escuchado de No. él, John Harris. John Harris escribe en la década de los 70, a fines de los 70, un libro que se llama The Value of Life, o el Uh -huh, valor de la vida. uh Y -huh. él menciona abiertamente que el hombre en realidad es un sexo violento, es un sexo dominante, es un sexo que ha hecho mucho daño en realidad, y que lo ideal sería afeminar a toda la población, es decir, afeminar a todos los hombres y, vamos a decir, idealmente prescindir de ellos. Mira, esto fue escrito en la década de los 70 y ahora John Harris es asesor de la Organización Mundial de la Salud, miembro del Comité de Bioética de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, la gente como para que pueda atar, ¿no?, la parte política, la parte científica, cómo la ciencia puede ser utilizada con fines políticos y no solamente con fines políticos, con fines de destrucción abiertamente, no solamente de nuestra especie con los transhumanistas, sino también de los hombres con la cuestión del género. Entonces, nos pone una serie de dilemas, ¿no? Si realmente estamos avanzando hacia algo o si estamos buscando nuestra autodestrucción. ¿Qué Totalmente, reflexiones? acá hay entidades abortistas y fundaciones en el país que defienden toda la agenda LGTBI y están financiadas Mm, políticamente, y donde hay médicos que hablan en nombre del comité de bioética de estas fundaciones, que en realidad son abortistas, es decir, exactamente. es un chiste, es paradójico, es utópico, y en realidad es precisamente llevar al extremo una disciplina que se supone que le tiene que aportar esa moralidad a la humanidad, esa perspectiva de decir, eh, Claro. sale en defensa de la humanidad, es como realmente tomar a un colectivo ideologizado políticamente y llevarlo al nivel del absurdo, ¿no? Es decir, Ujú. cuando se reconoce que el ser humano en su etapa embrionaria no tiene un estatuto moral completo, ¿cuál es el estatus moral del embrión? Cuando se le niega la realidad ontológica que tiene el Ujú. embrión, estás cosificando esa vida, no es sujeto, es objeto, y a partir de ahí hay un abismo en el criterio de todo el devenir biotecnológico, ¿no?
Claro, y las consecuencias prácticas de esta relativización que tú mencionas son, por ejemplo, ¿no? El aborto delivery, los vientres de alquiler, ¿no? Las operaciones de sexo. Eso es como para que nuestros amigos que nos están viendo entiendan por qué es tan importante la bioética, porque la bioética está justamente en el corazón de estas situaciones, cómo combatir esta relativización que está destruyendo nuestra especie. Esta transición del Homo sapiens al famoso título del libro de Yuval Noah Harari, ¿no? Al Homo Deus, convertirnos nosotros en dioses y definir nuestro futuro, pero creo que ni siquiera sabemos bien cómo funciona el cerebro humano, ni siquiera sabemos qué funciones cumplen los 20 o 25 mil genes que están en el cuerpo, no Ujú. sabemos una serie de cosas y ya queremos correr sin haber gateado. Eso también nos debería llamar un poco ¿no? a la reflexión de qué es lo que se está haciendo, cuáles son los avances científicos al momento y qué peligros estamos enfrentando. Algunas reflexiones finales, Gabriel, sobre lo que hemos conversado, qué sugerencias le darías a nuestros amigos que nos han estado viendo de informarse sobre qué temas recomendarías que lean y que se informen, porque, como digo, antes de darte el paso, la bioética va a ser una cuestión fundamental eh, en los debates públicos que se vienen en los próximos años, ahorita nomás. Ujú. Muchas de las cosas que se anuncian como prometedoras, para algunos pueden ser utópicas, para otros pueden ser desafiantes. En el caso que veníamos hablando, Miklos, la modificación del genoma Ujú. humano no es inocuo. Claro, Se venden como terapéuticas, pero exacto. meterse en ese terreno no es inocuo, no están exentas de consecuencias que aún hoy son desconocidas en el campo del salto evolutivo, en el campo de las mutaciones, en el campo, es decir, Ujú. pueden devenir realmente, bueno, en lo que se persigue, ¿no? En esta transhumanidad, poshumanidad, en el salto aún de la especie, Ujú. la edición en células germinales, en células embrionarias, produce un cambio permanente en el ADN, Exacto. que va a ser transmitido a futuras generaciones. Entonces, cuidado con esto. Yo sí tengo que cerrar con una idea. Es urgente la necesidad de una posición ética prudente, ontológicamente fundada en esa amenaza que tiene el transhumanismo, en ese afán de modificar la condición humana, con el relato de potenciar, ¿verdad? Digamos, el desarrollo de esta humanidad, en esa pretensión de alcanzar Ujú. una nueva creación, Claro. una nueva realidad, cuidado porque puede estar llevando a la ruina precisamente la misma naturaleza del hombre. Ujú. Entonces, es necesario darle lugar no solo al avance materialista, duro, científico, tecnológico, sino también ayudar a pensar Ujú. sobre la licitud o ilicitud de nuestros actos. Pensar juntos, antes de avanzar o seguir avanzando, poder mirar la cosa desde varias perspectivas, escucharnos con respeto, usando la razón y no Ujú. apoyándonos simplemente en un marco ideologizado que nos lleva a perpetuar la ruina del hombre, ¿no? Así que el uso de la razón va a ennoblecer el desarrollo de la humanidad. Bueno, Gabriel, muchísimas gracias, ha sido muy interesante. Hay cosas que definitivamente voy a tomar que tú has mencionado acá, que voy a profundizar, y espero que no sea la última conversación que tengamos. O sea, tampoco voy a decir que vamos a tener una la próxima semana porque no queremos aburrir a la gente, pero más adelante encantado también de conversar con base a otros avances que hayan podido ocurrir. Y ha sido un placer realmente conocerte por este medio. Espero hacerlo Para mí personalmente. también, Miklos, y la batalla es política. Así es. Necesitamos saber que todos estos cambios en el mundo y en nuestros países se van a dar también a través de la conformación de estructuras que nos lleven a aterrizar estas ideas, pero sobre todo para el bien común.
Y vos Así estás es. haciendo un excelente trabajo en ese sentido, ayudándonos a conservar esos valores que hacen a la vida, que hacen a la familia, que hacen a las buenas costumbres y a las sociedades que buscan el bien. Así que un Muchísimas privilegio para mí gracias. charlar con vos, Miklos. Muchísimas gracias, Gabriel. Ya nos quedan 10 segundos. A toda la gente que nos ha acompañado, un fuerte abrazo. Gabriel, ya nos tomaremos un vino en Argentina. Hasta pronto. Con muchísimo gusto. Chao. Chao, chao.